Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase. Hoy vamos a ver el Renacimiento que ocurrió entre los siglos XV y XVI, es decir, cuando estaba terminando la Edad Media y está a punto de comenzar la época moderna. Tal como aparece en esta línea de tiempo, acá está la época antigua, no está escrito, sabemos que fue ahí, fin o caída del Imperio Romano Occidente, comienza la Edad Media, y acá, en estos círculos que están acá, cuando está terminando la Edad Media e iniciándose la época moderna, ocurre el Renacimiento. Y ahora esta clase vamos a ver de qué se trató y también el motivo por el cual se estudia. Bueno, se denomina a Renacimiento al periodo de la historia universal que marcó el paso del mundo medieval al mundo moderno. Va a surgir en Italia durante el siglo XV y XVI y se va a expandir luego por toda Europa, gracias a un invento que surge en esta fecha llamado imprenta. El Renacimiento fue el movimiento que hizo resucitar el arte, la cultura de Grecia y Roma antigua, llamada clásica. Y va a romper con todo lo que se creía o se hacía durante la Edad Media, que era un mundo esencialmente teológico. Es decir, todo era respondido por la religión y la creencia en Dios. Y su contraparte, que era el demonio. Si algo les parecía mal, veían la presencia del demonio. Se va a romper con esas creencias a partir del Renacimiento. Cuando hablamos de Renacimiento, ya sabemos que era inspirado en la cultura greco-latina, es decir, de Grecia y Roma antigua, y va a estar asociada a todo lo humano, desde el cuerpo, tal como vemos esta cultura propia del Renacimiento. ¿Por qué desde el cuerpo? No solamente porque los seres humanos ahora van a ser representados desnudos, que en la Edad Media era imposible, sino que si ustedes se fijan, esta cultura es igual al ser humano, una representación idéntica, por lo tanto hay estudios de anatomía. Se atreve a experimentar, por lo tanto también debo pensar que se está experimentando con la ciencia. El humanismo se va a llamar así a un cambio de mentalidad, referido principalmente a las letras, a los libros. Los poetas van a comenzar a escribir sobre el amor humano, no solamente de Dios, también de la naturaleza, de los hechos de los guerreros. Además, también comienzan a tratar temas filosóficos y de política. Eso en la Edad Media era impensado, solamente se hablaba de Dios y de los santos. Y como vemos, tanto el humanismo como el Renacimiento, que es parte del humanismo, van a poner su atención ahora en el desarrollo humano, en la idea humana. Ya no van a depender de que Dios es el que hace todo. Va a haber una mayor libertad. Se produjo paralelo a esto, y por esta misma mirada, una revolución científica, ya que se van a modificar los patrones tradicionales de conocimiento que siempre estuvieron supeditados a la fe. Algunos personajes destacados de la ciencia son Copérnico y Galileo, quien fue el constructor del primer telescopio, y además ellos plantearon y cambiaron de teoría donde la Tierra geocéntrica estaba al medio del universo y todos los astros y las estrellas giraban en torno a la Tierra. La cambiaron por una teoría heliocéntrica, vale decir, el Sol está en el centro y son los planetas los que se movilizan a su alrededor. ¿Cómo se dieron cuenta de eso? De las observaciones que hicieron con el primer telescopio. En un comienzo, Copérnico, que propuso esta teoría, fue perseguido por la Iglesia católica que lo llamó hereje. Se tuvo que retractar, pedir disculpas para que no lo mataran. Pero es Galileo que finalmente confirma esta nueva teoría que dura hasta el día de hoy. Ya sabemos que es el Sol el que está al centro y es la Tierra y todos los otros planetas los que giran en torno a él, formando el sistema solar. Otro elemento de análisis muy importante y vital es la ciudad como espacio de libertad. ¿A qué me refiero? Si ustedes pusieron atención en las clases pasadas, durante la Edad Media,
La gente vivía en el campo, ahí, en el campo de un señor feudal. Tenía que trabajar para él, obedecer, producir para el señor feudal y ocupar todo lo que en el campo había. Por ejemplo, el molino, para moler la harina y luego hacer el pan, pero el molino era también del señor feudal. Por lo tanto, por cada cosa que ocupaban, debían pagar un impuesto a este señor feudal. Como había paz, y ya lo hemos explicado, a fines de la Edad Media hubo mucha paz, se acabaron las invasiones, por lo tanto la gente comenzó a retornar a la vida en la ciudad. Recuerden que en la ciudad las personas no se dedican a la agricultura ni a la ganadería, ya que no hay espacio para esas actividades económicas. Se van a dedicar básicamente a dos actividades. Una es el comercio, que es vital en esta época y marcó a la época. Y la otra actividad es la artesanía. Los artesanos eran considerados grandes artistas. No cualquiera era artesano. Sus casas eran gigantes y abajo en el primer piso tenían su tienda donde exponían todas sus obras. Mientras que los comerciantes que se instalaron en la ciudad van a comenzar a formar rutas, ya sea dentro de la misma Europa, dentro del mismo reino y en especial viajar hacia otro continente que era Asia. ¿Qué iban a buscar a Asia? Muchas cosas que en Europa no había. Por ejemplo, la seda. Van a hacer la ruta de la seda. Era cruzar el mar Mediterráneo, avanzar por todo el continente asiático después, hasta llegar a la China. Muchas veces pasaban también hacia la India a buscar las especias, las famosas especias que ahora usamos en la cocina y que vamos a comprar al supermercado, como la pimienta, comino, clavo de olor, canela, jengibre. Esas cosas no existían en Europa. Ellos las llevaban, se demoraban años en ir a buscar estos productos, pero la recompensa valía la pena, ya que eran muy caros en Europa y aquellos comerciantes que se dedicaban a esta venta de productos eran millonarios para la época. Con respecto a la ciudad, además, esta economía era urbana y mercantil. Las personas que vivían en el campo veían la ciudad como un espacio de libertad. ¿Por qué? Porque se sacaban al señor feudal de encima y podían realizar actividades para sí mismas, sin tener que pagarle constantemente impuestos al señor feudal. Eso no quiere decir que los campos se quedaron despoblados, solamente quiere decir que las ciudades comenzaron a crecer y el comercio con ellas. Acá vemos una ciudad renacentista. Si ustedes se fijan, hay un mercado que era lo principal de la ciudad en el centro. Y alrededor del mercado habían grandes edificios. La municipalidad, la casa de los grandes artesanos y otras instituciones propias de la ciudad. Y ahí vemos estas nuevas organizaciones que se van a perpetuar hasta el día de hoy. Es más, como hemos hablado del comercio y de estos viajes que ellos hacían, en esa época se va a producir la llegada del español a América. Y fue con ese propósito de buscar nuevas rutas comerciales. ¿Ven cómo todo se va enlazando en la historia? No podemos dejar aparte en este capítulo la creación de la imprenta. La imprenta en realidad es una creación china que fue traída a Europa. Y en Europa, Gutenberg, de origen alemán, la perfeccionó. La imprenta facilitó el acceso al saber escrito y ayudó a la propagación del pensamiento, de este nuevo pensamiento humanista, que dio paso a importantes transformaciones en la política, en la religión y en las artes. ¿Por qué? Porque antes los libros eran muy difíciles obtenerlos, ya que se escribían a mano durante años. Un libro incluso se podía demorar en ser reescrito 5 años, un solo libro, así que era imposible salirlo a vender. Y aún si hubiese podido, hubiesen sido tan caros que la mayoría de las personas no tenían acceso a ellos. Y aquí vamos a ver cuál fue el cambio.
Durante la Edad Media, los monjes en los monasterios, tal como nos muestra la imagen, escribían los libros con pluma, con tinta. Entonces se demoraban años. ¿Qué libros escribían? Ellos tenían las copias originales de los clásicos, de los griegos y de los romanos, y las traspasaban al latín. Entonces, entre transcribirlo al latín, página por página, una sola persona, muchas veces se demoraban 2 años, 5 años, un solo libro. Mientras que con la imprenta, que tenía tipos o letras de metal, se le ponía esta tablita de madera y se le aplastaba y ahí se imprimía. Entonces la impresión era mucho más rápida. Y al imprimirla, el primer libro que se imprimió fue la Biblia. Y por primera vez la familia pudo comprar su propia Biblia y ya no tenía que hacerle caso exclusivamente al sacerdote en la misa, porque tenía su propia Biblia y podía dilucidar qué es lo que ésta decía. Y eso es un enorme cambio de mentalidad en la época. Nuevamente observamos esta línea de tiempo y está marcada la época de la cual estamos hablando, el Renacimiento, a fines del siglo XV, inicios del siglo XVI, entre los confines de la Edad Media e inicios de la época moderna. Ya estamos totalmente ubicados en el tiempo. Sabemos que fue en Italia primero y después se extendió por toda Europa. Acá hay un texto. Bueno, este es un trabajo, un ejercicio que vamos a hacer y que apareció en una prueba para segundo ciclo. Por lo tanto, puede volver a aparecer. ¿Qué dice el texto? Cuando Dios, el arquitecto, creó el mundo que ahora vemos, creó al hombre y, colocándolo en el centro del universo, le dijo: oh Adán, no te he dado ningún lugar ni forma exclusiva para ti solo, y tampoco una función especial. Por esta razón, según tus deseos y tu juicio, podrás ocupar un lugar y tener la forma y función que desees. A la naturaleza de las otras criaturas que he creado, te he fijado límites precisos. Les he fijado límites precisos. Tú, en cambio, no estás relegado entre fronteras. Por ello, determinarás por ti mismo tu propia naturaleza, de acuerdo con tu propio y libre albedrío. Te doy la libertad. Te he puesto al centro del universo, de manera que desde allí puedas observar más fácilmente lo que te rodea. No te he hecho celestial, ni terrenal, mortal ni inmortal, de modo que puedes voltearte y hacerte a ti mismo con mayor libertad y dignidad. Si tú lo deseas, podrás colocarte entre las bestias salvajes o bien remontarte hacia los seres superiores que son divinos. Bueno, el texto es de una persona que vivió durante el Renacimiento y se llama Oración sobre la dignidad del hombre. Fue escrito en el año 1487, eso es el siglo XV. Y por lo que podemos leer, habla de la libertad del ser humano que se la da Dios. Y esa libertad del ser humano la puede ocupar en lo que quiera. Y le dice, puedes ser una bestia salvaje o convertirte en alguien divino, en un ser divino. Ahora vamos a ver las preguntas sobre el texto. 1. Según el texto que acabo de leer, ¿quién se ubica al centro del universo? Claramente, los seres humanos. Es lo que dice el texto, ¿cierto? 2. ¿Qué principio de pensamiento humanista se describe en el texto? Yo hablé, lo que entendimos fue que hablaba de la libertad que Dios nos proporcionaba. Vamos a ver cuáles son las alternativas. El centro del universo es Dios, no es lo que dice el texto. La confianza en la libertad humana, puede ser. C, la supremacía de la fe sobre la razón, no, por el contrario, dice que el ser humano es libre de pensar, de razonar, por lo tanto la razón es más importante. Y D,
la valorización del pasado grecorromano. Básicamente, si me preguntan cuál es el pensamiento humanista que se describe en el texto, la confianza en la libertad humana. Y lo dice claramente, tú decides si te transformas en una bestia salvaje o en un ser superior, divino. Ahí vemos la confianza en la libertad humana. Bueno, esa es la clase de ahora. Yo también la voy a acompañar con un video que se le va a anexar al WhatsApp. Fue un gusto y espero que esta pequeña sesión les haya servido.